Sierra Nevada es un sistema montañoso que de este a oeste abarca 90 kilómetros, pero no hay a lo largo del mismo valles transversales que permitan la fácil comunicación entre la zona norte y la zona sur. De manera que históricamente la travesía se tenía que hacer siempre a través de puertos, todos los cuales quedan por encima de los 2000 metros. El puerto de La Ragua, que comunicaba la Alpujarra Alta con el Marquesado, está a más de 2000 metros de altura, y el puerto de la Carihuela del Veleta o de Capileira está a 3200 metros. De manera que las dificultades de tránsito eran muy notables y solamente podía transitarse en los meses en los que los puertos quedaban libres de nieve. El camino más tradicional para subir a Sierra Nevada ha sido históricamente el Camino de los Neveros. El Camino de los Neveros sale desde Granada, al final de la actual Avenida de Cervantes, y a través de una serie de montes que se aproximan a Sierra Nevada, iba remontando por la Fuente de los Castaños, por la Fuente de los Neveros, llegaba hasta el Dornajo, donde precisamente nos encontramos en este momento, y desde ahí pues subía generalmente hasta las zonas próximas a los Peñones de San Francisco, donde podían encontrar nieve, aunque avanzado el verano, realmente tenían que llegar a por la nieve hasta el mismo corral del Veleta. En los años 20 se comenzó a construir una carretera que aproximó Granada a Sierra Nevada y propició el nacimiento de los deportes de invierno y más tarde el nacimiento de la estación de esquí. Es la carretera de Sierra Nevada que fue construida entre 1920 y 1936 por el ingeniero Juan José Santa Cruz. Santa Cruz construyó una carretera extraordinariamente difícil que llegó en el año 1931 a la zona de los albergues, continuó hacia arriba y en septiembre del año 1935 llegó hasta la cima del Veleta. El proyecto de Santa Cruz era perforar todo el Picacho del Veleta y salir hasta la zona de Río Seco, alargándose hasta Capileira. No se ejecutó ese proyecto porque la guerra civil lo impidió. Terminada la guerra en los años 60, la carretera se rehabilitó completamente, el asfalto llegó hasta el Veleta y se continuó desde el Veleta, no a través de los túneles previstos, sino por el collao de Capileira. Se continuó la carretera hasta Capileira en una pista de tierra que ha sido muy frecuentada durante todos los años 60, pero que finalmente en los años 90, recurriendo a otros criterios de ocupación de la montaña, probablemente mucho más razonables, se acordó cerrar esa carretera para promover la existencia de una zona completamente virgen en ese entorno de los 3000 de Sierra Nevada, porque en los años 30 subir hasta los 3000 era conquista, en este momento probablemente abandonar los 3000, esa renuncia es lo que significa efectivamente progreso.